Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Saludos a quienes nos siguen a través de la señal de Todos Canal 44, también a quienes nos sintonizan en alguna televisora pública de México y América Latina que se suman, por supuesto, a esta señal. Hoy hablaremos de las proyecciones que se tienen en materia de números respecto a esta pandemia de COVID-19. ¿Realmente se tiene alguna proyección de cuándo esta pandemia dejará de serlo y cuándo podremos decir que está medianamente controlado? Hoy reflexionaremos de ello al respecto. COVID-19 podría dejar de ser pandemia cuando los indicadores sean bajos. Aún así, dependerá mucho de la circulación del virus SARS-CoV-2, de acuerdo a lo que han dicho los especialistas. Mira, también hablaremos de lo que ha dicho el Comité de Moléculas Nuevas y del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos en México respecto a la autorización de la vacuna Moderna para nuestro país. También le contaremos que la Organización Mundial de la Salud mantiene la advertencia de que el mundo vive hoy por hoy la fase más aguda de esta pandemia de COVID-19. El Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud proyecta que a nivel mundial se reportan más de 53 millones de muertes y 12 millones más se prevé para diciembre de este año. Así que bueno, de esta manera estamos iniciando. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El último día de 2019 y el 11 de marzo de 2020 marcaron un precedente en la vida de millones de personas. La COVID-19 surgió y fue declarada pandemia ante la magnitud de riesgo de contagio. 20 meses después, aunque han desarrollado y aplicado más de una decena de vacunas para lograr contener la pandemia, no se ha podido controlar. Por lo contrario, han surgido cientos de mutaciones que han puesto de nuevo de cabeza a los científicos. Ellos se encuentran entre la espalda y la pared, ante un virus que se dispara para atacar en cualquier momento y ante la exigencia política de normalizar ya la vida con la apertura de todas las actividades. Sin embargo, los indicadores en que se basa la ciencia para proyectar la pandemia reflejan un panorama incierto y sin fin. Actualmente, la curva pandémica marca un ascenso mayúsculo para las próximas semanas, basado en las proyecciones de las muertes, casos y hospitalizaciones, que seguirán aumentando hasta septiembre, mes en que podría haber un descenso. Las bases estadísticas para proyectar la emergencia internacional priorizan las muertes diarias. Este es un indicador de la progresión de la pandemia, aunque hay un retraso de 17 a 21 días entre la infección y la muerte. Le siguen las infecciones estimadas, esto es, la cantidad de personas que están infectadas con COVID-19 cada día, incluidas las que no se han probado. Asimismo, se toma en cuenta el uso de recursos hospitalarios con subindicadores de camas generales y camas de la unidad de cuidados intensivos para obtener descripciones de cada medida. En cuanto a aspectos sociales, los indicadores son la movilidad social, el uso de mascarillas, con enfoque en la población que dice usar siempre cubrebocas en público y la reducción del contacto humano. La COVID-19 podría dejar de ser pandemia cuando los indicadores sean bajos. Aún así, dependerá de la circulación del virus SARS-CoV-2 en cada nación. Algunos criterios que se establecen para analizar el final de esta emergencia, principalmente que no haya circulación del virus. Sin embargo, los datos muestran todo lo contrario. A pesar de que más de una decena de vacunas que previenen la enfermedad COVID-19 y que actualmente se han aplicado más de 4.7 millones de dosis y que los países comenzaron a ampliar el grupo de edad, no se ha logrado la meta de inmunizar al 80% de la población global. La meta de erradicar la COVID-19 será posible cuando la enfermedad esté bajo control, esto es, que el número de infecciones, hospitalizaciones y muertes sean menores o que por un determinado tiempo no se presenten datos.
La Organización Mundial de la Salud señala que el coronavirus será un problema de salud endémico como la influenza con picos estacionales, pero domar la pandemia COVID-19 tardará. Expertos señalan que todo dependerá de la cultura de la prevención sanitaria personal, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la aplicación de la vacuna anti-COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presente el informe más reciente de este organismo. Verónica, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La COVID-19 avanza por todo el planeta. Suma ya más de 4,3 millones de fallecidos y sobrepasa los 208 millones de contagios. Por regiones, América supera las 80 millones de infecciones, Europa 62 millones y el sudeste de Asia 40. Como venimos diciendo habitualmente, en términos absolutos, el país con más casos es Estados Unidos. Le sigue la India y a continuación Brasil. En cuanto a las muertes globales, América y Europa suman el 73% de las que se han producido en el mundo, mientras que Asia, el continente donde surgió la pandemia, reporta el 22% de fallecidos. Con todo, el recuento oficial de muertes es sin duda inferior al número de fallecimientos reales. La Organización Mundial de la Salud estima que las cifras reales de muertes son 2 o 3 veces mayores a las oficiales. Se debe en buena parte al colapso vivido en el sistema sanitario de muchos países que ha impedido un seguimiento fiel del impacto de la enfermedad. La vacunación sigue adelante y ya se han administrado en torno a 4.500 millones de dosis en todo el mundo. El problema sigue siendo el reparto. En los países más pobres, la inmunización es muy lenta debido a la falta de sueros. Estados Unidos ha empezado a mandar las primeras dosis de los 500 millones de vacunas de Pfizer que va a donar. Llegarán a más de 100 países de ingresos bajos en un periodo de 2 años. El primer envío se ha hecho a Ruanda. Según ha confirmado la Casa Blanca, el país africano ha recibido unas 488.000 dosis. La remesa ha sido gestionada mediante el mecanismo COVAX que coordina la Organización Mundial de la Salud. A principios de agosto, el presidente Joe Biden afirmó que Estados Unidos ya había donado más de 110 millones de dosis a 65 países, entre ellos algunos latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Verónica, por este informe. Y mire, regresando a una de las inquietudes que tienen particularmente las mujeres embarazadas o quienes en este momento están lactando, las vacunas contra COVID-19 han sido toleradas por estas mujeres sin, digamos, ningún otro parámetro diferente que el resto de quienes no están, del resto de las mujeres, es decir, aquellas que no están embarazadas o lactando. Esto de acuerdo a un estudio con más de 17,000 participantes en un estudio que elaboró el laboratorio Pfizer. A las embarazadas les va bien con la vacuna, destacó la autora principal del estudio, Alisa Kachikis, de la Universidad de Washington, y no hubo ningún aumento en las reacciones en este grupo, más allá de lo que se espera de una vacuna, según otra de las firmantes, la investigadora Linda Eckert. Ya se lo adelantábamos ayer, sin duda una buena noticia. México autoriza el uso, la distribución de la vacuna Moderna en este país. Luego de una reunión de funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se autorizó la utilización de la vacuna de Moderna, desarrollada en Estados Unidos para su uso de emergencia contra la COVID-19 en México. El uso del fármaco será para mayores de 18 años. La decisión del Comité de Moléculas Nuevas y del Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos representa el primer paso en el proceso de aprobación necesario para cumplir con todos los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarias para asegurar que se trata de un producto confiable. Sin embargo, todavía falta que las autoridades sanitarias aprueben la utilización de la vacuna para que comience a distribuirse entre la población, según explicó en un comunicado el propio organismo regulador.
El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró en su cuenta de Twitter que el anuncio es una buena noticia y que el aval de la autoridad sanitaria abre la puerta a que el gobierno comience las negociaciones para traer la vacuna de Moderna al país. El pasado 10 de agosto, Estados Unidos anunció que donará a México 8.5 millones de vacunas, de las que 3.5 millones serán de Moderna. El fármaco utiliza tecnología de ARN mensajero, igual que el biológico de Pfizer, y se aplica en 2 dosis. La semana pasada, la FDA estadounidense dio a conocer que el país autorizaba la tercera dosis de esta vacuna para personas inmunodeprimidas o que hayan recibido un trasplante de órganos y abrió el debate sobre si es moral iniciar con terceras dosis cuando hay países de bajos recursos que no han aplicado ni la primera dosis a su personal de salud. Francia y Alemania han seguido los mismos pasos que Estados Unidos en este tema y también vacunarán por tercera vez a la población más vulnerable, informó Rocío López Fonseca. Continuando con el tema de las vacunas, un estudio reflejó que hay un pequeño aumento del riesgo de sufrir parálisis facial asociado con la vacuna Coronavac contra COVID-19, aunque los beneficios superan con creces el riesgo. Este es muy poco frecuente, que en la mayoría de los casos es temporal y se resuelve solo, de acuerdo con esta investigación. El artículo se publicó en la revista The Lancet, y es el primer análisis a una gran escala sobre el riesgo de sufrir parálisis de Bell tras la vacunación con el preparado chino Coronavac o con el de Pfizer-BioNTech, para lo que se usaron datos del sistema de farmacovigilancia de Hong Kong. Vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos con mucha más información. ¿Qué tan efectivas son las vacunas que hoy por hoy se distribuyen en el mundo? Es la pregunta que recurrentemente nos hace nuestra audiencia a través de las diferentes formas, en las vías de contacto. Bueno, pues hoy a través de este despacho de la agencia EFE respondemos. Si tú también has escuchado esta frase, ¿para qué te vacunas si te vas a contagiar igual? O si te han hecho creer que las nuevas variantes de la COVID-19 eliminan la efectividad de las vacunas, te explico por qué no es así. Una vacuna es eficaz contra cualquier enfermedad cuando su efectividad supera el 50%, así que calma, porque esto es precisamente lo que ocurre con todos los fármacos aprobados contra la COVID-19. En todo el mundo se han aplicado cerca de 5.000 millones de dosis contra el coronavirus, pero las variantes Delta y Delta Plus han ido ganando espacio en países con un alto porcentaje de inmunización. Para calcular si una vacuna es efectiva ante un virus hay que conocer cómo de fuerte es la protección inmunológica del fármaco para así evitar el contagio, la hospitalización y la muerte. Pfizer es efectiva en un 95% contra cuadros severos de las variantes alfa y beta y ha dado a conocer que una tercera dosis contra la delta aporta 5 veces más anticuerpos en personas de 18 a 55 años y hasta 11 veces más entre los 65 y 85 años. Sobre la protección específica de Moderna aún no hay estudios concluyentes frente a las diferentes variantes, pero los expertos creen que puede funcionar de manera similar a Pfizer, ya que ambas comparten la misma tecnología. Janssen ha demostrado una efectividad general de hasta el 72% y hasta el 80% contra casos graves de la enfermedad. Sin embargo, un estudio reciente afirma que esta vacuna es menos efectiva contra la variante Delta. Si te han vacunado con AstraZeneca, estás protegido hasta un 74,6% frente a alfa y beta y hasta un 60% frente a la infección sintomática con delta. Además, protege hasta un 93% contra la hospitalización causada por esta variante.
A ver, te resumo. Sí, las vacunas aprobadas son efectivas contra todas las variantes de la COVID-19. Aunque estés vacunado, la Delta puede provocar que te contagies con mayor facilidad. Sin embargo, estos fármacos reducen las hospitalizaciones. Bueno, pues ahí tiene usted este informe. Esperamos haber resuelto algunas de las dudas, de las inquietudes que nos han hecho llegar hasta este espacio de información. Vamos ahora con nuestra compañera Naomi Mesa. Ella es periodista de STV Telebásica, para que nos cuente qué está ocurriendo precisamente ahí en Honduras. Naomi, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. La vacunación en Honduras ha logrado tener un gran avance este mes de julio. Se ha visto una gran afluencia de personas en las jornadas de vacunatón para recibir su primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Jóvenes desde los 22 años se han hecho presentes para ser inoculados. La semana pasada, el país recibió 2 lotes de vacuna, el primero de 20,000 dosis de vacuna Sputnik V, que son las segundas dosis para las personas que se vacunaron en los meses de mayo y junio con el primer componente. Se espera poder recibir pronto 20,000 dosis más para completar los 40,000 personas vacunadas con la primera dosis de este fármaco. En esta jornada, la Secretaría de Salud afirmó que se dará prioridad a las personas mayores de 75 años con el fin de completar su esquema de vacunación. El segundo lote que se recibió la semana pasada fueron las vacunas Pfizer, que se recibieron más de 176,000 dosis, siendo la 7ª entrega de esas vacunas que serán aplicadas en la 6ª campaña de vacunación, que está programada para este mes de agosto, e inocular a embarazadas y a aquellas personas pendientes de segundas dosis. Por otro lado, debido al avance que se ha realizado en la jornada de vacunación, la Secretaría de Educación ha dado luz verde a ciertos centros de educación para comenzar el pilotaje de clases semipresenciales en aquellos departamentos donde los casos son menores, siempre cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Asimismo, las autoridades advirtieron que los centros educativos no gubernamentales que inicien la semipresencialidad sin respetar el proceso serán sancionados. De igual manera, se informó que el retorno a las aulas no es obligatorio. La decisión corresponde a los maestros, padres de familia, alcaldías y al SINAJER más cercano. Honduras ya sobrepasa los 316,000 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 104,000 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 8,300 hondureños. Le recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que, de no ser necesario, no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi, por esta información y, por supuesto, un saludo a nuestros hermanos en Centroamérica. Y mira, el mundo vive hoy por hoy la fase más aguda de esta pandemia de COVID-19, es lo que dicen algunos estudios. El acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19, que reúne a gobiernos, organizaciones sanitarias, científicos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra el coronavirus, hizo un llamado urgente de $7,700 millones para frenar el aumento de las variantes más peligrosas de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud recordó que el mundo sigue viviendo la fase aguda de la pandemia tras notificarse más casos de COVID-19 durante los 5 primeros meses de 2021 que en todo el año 2022. Aunque la pandemia cuenta actualmente con 4 variantes de preocupación dominantes, se teme que puedan surgir nuevas variantes posiblemente más peligrosas y más resistentes. Por eso la importancia de ampliar el número de pruebas, mantener los esfuerzos de investigación y desarrollo para ir por delante del virus, abordar las necesidades de oxígeno y proteger al personal sanitario de primera línea, propone el organismo internacional. La variante Delta es la más contagiosa de las que se conocen hasta ahora, más aún que la Alfa, que dominó la ola de contagios de principios de año, pero no será la última, habrá más. Los virus se hacen más fuertes cuando van circulando más y se hacen más transmisibles. Así funcionan los virus. El mundo ya rebasó los 200 millones de personas contagiadas, según el registro de la Universidad Johns Hopkins, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este informe, que por cierto nos da pie también para saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido como siempre. Qué gusto saludarte, Belén, buen día.
Gracias por acompañarnos. Pues ya escuchábamos este informe de Rocío López Fonseca, doctor, sobre los números que hasta hoy se tienen de esto que es considerado la etapa más álgida de la pandemia. Y mucha gente se pregunta, doctor, si con base en estos estudios, las métricas que se realizan habitualmente, las proyecciones sobre todo, todavía en estos momentos y bajo estas circunstancias, ¿podemos hablar del final o del control de esta pandemia, doctor? Mira, Belén, estas pandemias tienen comportamientos de recrudecimiento, oleadas epidémicas que las hemos venido observando con COVID-19, pero que las vimos en su momento también con influenza en el año 2009, y que si revisamos la curva de la pandemia del año 1918, la gran pandemia de influenza, vamos a observar algo parecido a lo que estamos viendo en este momento. Picos de incidencia de la pandemia que van generándose a lo largo del tiempo, pero que en un momento empiezan a ser picos con incidencias menos altas. Es cierto que en este momento estamos en un momento álgido de la pandemia de COVID-19, porque el pico de incidencia que estamos teniendo en este momento ya es muy similar al que se vivió a finales del año 2020 e inicios del 2021. Lo que ocurrió, bueno, para hablar del primer pico de la pandemia, que realmente no fue un pico, sino un incremento en la incidencia que se comportó como una meseta, pero una meseta de alto nivel de incidencia, y luego viene una reducción por el mes de septiembre, octubre, y en noviembre del 2020 empieza a incrementarse de nueva cuenta la curva para llegar a sus niveles más álgidos, esa segunda ola, en el 23 de enero del 2021. Y ahí sí, esa incidencia alta fue un pico, no una meseta como la anterior, sino un pico con aproximadamente 8 días críticos para luego empezar a descender de nueva cuenta hasta mayo, en donde vuelve a incrementarse el número de casos diarios y hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. Un comportamiento muy similar en cuanto al número de casos nuevos a nivel mundial, similar al de enero del 2021. ¿Y cuántos son esos nuevos casos a nivel mundial? Son entre 500,000 y 700,000 nuevos casos diarios, Belén, con sus variaciones en los diferentes países y regiones. Pero muchos países están teniendo comportamiento que es reflejo de lo que se está viendo a nivel mundial. ¿Qué se piensa que detonó esta tercera ola? Se piensa que lo detonó la variante Delta. La variante Delta, que es más contagiosa que las otras variantes, lo hemos comentado aquí, pero que además aparece en febrero del año 2021 y entonces empieza a tener el crecimiento en diferentes países, de tal suerte que por el mes de mayo empieza a ocurrir lo que antes he comentado, el incremento en el número de casos. Hoy se considera que hasta el 70% de los nuevos casos a nivel mundial son causados por la variante Delta. Entonces, Belén, a la pregunta de si con esta intensidad pandémica podemos advertir, prever algún momento en el que pudiera la pandemia tener control, pudiera empezar a descender a niveles de tal control que nos permita advertir alguna posibilidad de el fin de la pandemia en el futuro, existirían algunos datos interesantes que, si te parece bien, podemos comentar enseguida, porque hipotéticamente, claro que se puede dar control y claro que
cada día que pasa es probable que vayamos a tener un comportamiento más controlado de la pandemia, sobre todo por el número de personas que cada vez van teniendo inmunidad, ya sea natural o por vacunación. Así es, doctor. Bueno, con estos puntos a los que refiere, regresamos después de la pausa, si nos lo permite. Una pausa breve, volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y miren, las muertes por COVID-19 podrían dispararse para finales del año, de acuerdo con una proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud. En su más reciente proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, prevé que el mundo verá más de 5.3 millones de muertes reportadas y 12 millones de muertes en exceso para diciembre, debido a la variante Delta, que provoca un crecimiento acelerado de los casos de COVID-19 en el planeta. En un reciente informe, el instituto con sede en Estados Unidos proyecta que las muertes alcancen su punto máximo a principios de septiembre y luego vayan disminuyendo lentamente. Los pronósticos hacen la diferencia entre las muertes por COVID-19 notificadas oficialmente y el exceso de muertes atribuidas a la enfermedad, incluidas las muertes no informadas. Según la Organización Mundial de la Salud, se han registrado más de 4.3 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo desde el inicio de la pandemia. Desde la aparición de la variante Delta en la India, se asocia con cargas virales que son 1.200 veces más altas en los recién contagiados en comparación con la cepa de coronavirus original de Wuhan, lo que significa que Delta se puede propagar tan fácilmente como la varicela o el sarampión. Los estudios del Reino Unido también han demostrado que la variante Delta es más resistente a las vacunas que la variante Alfa, que surgió en Inglaterra a finales del año pasado, informó Rocío López Fonseca. Bueno, regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, al margen, de estas proyecciones que surgen desde los diferentes centros y los diferentes especialistas, nos decía usted que hay elementos para suponer que en algún momento, doctor, esta pandemia tenderá a ir a la baja. Sí, por supuesto. El más importante de ellos, Belén, es la presencia de respuesta inmune en la población mundial, ya sea generada por infección o generada por la vacunación. La respuesta inmune, conocida como inmunidad de rebaño y que se puede generar a través de estas dos rutas, cada vez va siendo mayor. Incluso para inicios de este año 2021, ya se estimaba que aproximadamente el 24% de la población mundial tenía anticuerpos neutralizantes de alta afinidad contra el SARS-CoV-2. Y recordemos que para inicios de el 2021, el porcentaje de vacunados era mínimo a nivel mundial. Entonces, ya tener alrededor del 24 o 25% de positividad en diversos grupos de la población, nos hablaba de que un alto porcentaje había tenido ya infección, incluso en muchos de ellos sin advertir sintomatología alguna. Y este alto porcentaje es posible que a estos momentos se haya incrementado mucho más, y no solo por la vacuna, sino también por infecciones adicionales. Por ejemplo, hay algunos estudios de seroprevalencia en este momento en poblaciones juveniles que nos hablan de hasta 40% de positividad con anticuerpos anti-SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que va a pasar en los meses futuros? Lo que va a pasar en los meses futuros es que la suma de los dos factores, vacunas e infecciones, ya sea sintomáticas o asintomáticas, va a llevar a un alto porcentaje de inmunidad que para algunos teóricos y para algunos investigadores que hacen proyección en cuanto a métricas, se sugiere que hasta el 80% de la población mundial a finales del año 2021 podrían
o podríamos tener ya anticuerpos por una u otra ruta. Si estos anticuerpos son anticuerpos de duración prolongada y las células de la respuesta inmune son de duración prolongada, podríamos entonces en el 2022 estar teniendo ya una pandemia muy controlada y de hecho podría ya no ser una pandemia sino una endemia. Una endemia es aquella enfermedad que persiste en una población pero ya en niveles más bajos, como una enfermedad estacional, como una enfermedad que puede presentar incrementos estacionales, incrementos menores, y que pudiera entonces ser parecido a alguna otra enfermedad respiratoria, posiblemente cada vez con menos casos graves, posiblemente con menos transmisión de la enfermedad, pero particularmente el responder muchas preguntas en este momento es lo que daría un escenario futuro de esta naturaleza. ¿Cuál sería una de las primeras preguntas a responder? La duración de la inmunidad. Si esta duración es corta, entonces obligadamente tenemos que estar en un escenario de vacunaciones frecuentes, anuales, bianuales, no lo sabemos todavía. Ya algunos reportes preliminares sugieren que la presencia de anticuerpos puede reducir alrededor del 8º, 10º mes, lo cual implica la necesidad de un refuerzo vacunal, como es el caso de lo ya reportado por Pfizer, por CanSino, etcétera. Y si eso es algo que ocurre de manera periódica, entonces la vacunación podría tener que ser cada año, y ante una enfermedad que ha mostrado tal nivel de gravedad, sí o sí tendríamos que ir a un esquema de vacunación universal, pero con estrategias verdaderamente sólidas y particularmente con desarrollo de vacunas suficientes para la aplicación en todo el mundo. Claro, doctor, eso que usted menciona me parece sin duda alguna fundamental. Conocer el periodo de inmunidad que habrán de generar estas vacunas, que en términos reales es pronto para saberlo, doctor. A veces olvidamos que fue apenas en diciembre del año pasado cuando se comenzó a inmunizar a la población, es decir, no hemos cumplido ni un año de que se aplicaron las primeras dosis, y habrá que ver también qué sucede con la inmunidad natural, porque también lo que se ha observado a lo largo de todo este tiempo es que incluso entre un organismo y otro puede variar la prevalencia de los anticuerpos, doctor. Sí, recordemos que las personas que tuvieron un episodio de COVID pueden volver a tener COVID. Esas personas, incluso habiendo desarrollado inmunidad, pueden volver a tener COVID. Algunos estudios empiezan a mostrar resultados alentadores en ese sentido. De que el segundo episodio de COVID es habitualmente menos grave que el primero. Al principio, cuando empezamos a ver los casos de reinfección, Belén, y posiblemente lo recordarás en esta misma mesa, comentábamos que los primeros resultados arrojaban 50 y 50 de porcentaje de enfermedad leve y de enfermedad grave en reinfección por COVID. Pero ahora la balanza se inclina a enfermedad leve moderada, en donde posiblemente la inmunidad natural está jugando un rol importante, similar a lo que puede estar ocurriendo con la vacuna. Las personas vacunadas pueden infectarse con SARS-CoV-2, pueden tener COVID, pero habitualmente un COVID leve o moderado, rara vez un COVID grave que lleve al paciente a una cama de hospital o que lleve al paciente a una terapia intensiva o que lo lleve a la muerte, ¿no? Que eso sin duda alguna es una buena noticia, doctor. Es una buena noticia porque eso de nueva cuenta habla a favor de la importancia de la vacunación, a favor de que se extienda pronto la vacunación en todo el mundo y que logremos ese 80% de anticuerpos en la población para finales del 2021, preferentemente a través de la vacuna.
no a través de la infección natural, porque si fuera a través de la infección natural, esa infección natural a su paso puede dejar muchos muertos. Sí, cuando nos infectamos de manera natural no sabemos cómo va a transitar a transcurrir la enfermedad. Cuando estamos vacunados, incluso más bien con los cuadros completos, cabe la posibilidad de que el COVID sea leve y que podamos salir bien librados de la enfermedad. Efectivamente, Belén. La posibilidad siempre existe con las vacunas. Cuando es de forma natural, no sabemos cómo va a reaccionar el organismo. Efectivamente, Belén. Entonces, ¿qué creo que va a ocurrir en el futuro con respecto a la curva pandémica? De hecho, algunos estudios de proyecciones en métrica sugieren que durante el resto del 2021 sí vamos a estar teniendo alzas o oleadas de pandemia importantes, como la que estamos viviendo en este momento y que es muy similar a la que vivimos en enero de este mismo año. Pero una vez aparecida la inmunidad en altos porcentajes de la población, probablemente esas oleadas vayan a ser de menor intensidad cada vez, de menor intensidad, hasta que se convierta en una enfermedad estacional, como antes comenté, algo parecido a lo que ocurrió con la influenza del año de 1918. Oiga, doctor, esto y no queremos ahora sí que adelantar vísperas, ni mucho menos, ni pretendemos que es lo que pueda ocurrir, pero si no aparece otra variante, en tanto se logra estas inmunidades con los porcentajes que usted ya ha mencionado. ¿Le parece si regresamos con esto y Belén, mucho más después de la siguiente pausa?
que están en el orden del 8.5, que es de las letalidades más altas, aunque posiblemente esté relacionado con el hecho de que se realizan menos pruebas por número de habitantes de las que se realizan en otros países, y como consecuencia de esto es posible que el número de casos reportados de infección sea mayor realmente. Al ser mayor, si tenemos una letalidad de 8.5 en estos momentos, si lo dividiéramos entre el número de casos reales, posiblemente la letalidad fuera mucho menor, ¿no? Quizás por el orden del 3.5, 4%, similar a lo que ocurre en otros países y regiones del mundo. La letalidad está en función de que diagnostiques el mayor número de pacientes posible a través de una cantidad suficiente, importante de pruebas por número de habitantes, porque eso, a la hora de dividir el número de fallecimientos entre un número más real de infectados, te da una letalidad más baja. Claro, y sin duda alguna, doctor, las acciones que cada país ha decidido tomar, en el caso de China, lo vimos con una reacción prácticamente inmediata para contener el número de contagios y bueno, parte del resultado que hoy están teniendo con el control de estos casos, incluso en la segunda ola o tercera que vivieron hace algunas semanas, de este caso que estábamos hablando del repunte, pues prácticamente lo controlaron también rapidísimo, doctor. Rapidísimo, es que me da la impresión de que toman medidas radicales, Belén, inmediatamente hacen cercos sanitarios muy rígidos, muy disciplinarios, y eso ayuda mucho a la contención, primero de un brote y por supuesto al crecimiento de una gran ola de la pandemia. Eso es lo que ha hecho China, eso es lo que han hecho muchos países en donde un solo caso genera alertas inmediatas para la contención, y creo que eso es lo que se tiene que estar haciendo. No debemos perder de vista que cuando tenemos un caso de COVID-19 activo, la búsqueda de contactos es fundamental, y hay ocasiones en que en países o regiones que están inundados de COVID, se puede estar perdiendo un poco esa estrategia de búsqueda de casos, de contactos para cortar cadenas de transmisión, porque a los sistemas de salud les gana luego la otra parte, que es la de atender a pacientes graves y críticos. ¿Se entiende? Pero a la vez debe seguirse manteniendo la estrategia de contención, claro, teniendo cercos sanitarios para cuando ocurre un caso activo, ¿no? Claro. Entonces, ojo con ese fenómeno, que en aquellos países en donde se inunda el sistema de salud con tantos casos, con tanta gravedad, con tanto caso en terapia intensiva, etcétera, etcétera, que no se pierda de vista aquellos casos en donde hay que generar contención con cercos sanitarios. Claro. Doctor, hemos hablado de algunos elementos que nos hacen suponer o harían prever que esta pandemia eventualmente tiene que ir a la baja. Sin embargo, hay variantes que no son controlables, doctor. Por ejemplo, el surgimiento de una nueva variante que pudiera ser incluso más contagiosa que la que tenemos actualmente, que es la Delta. Sí, Belén. Mira, efectivamente en esa hipótesis de que cada vez la incidencia vaya siendo menor por la presencia de inmunidad, entra este ingrediente del que tú hablas y que no podemos perder de vista. Hasta ahora las variantes que se han reportado y consideradas como variantes de preocupación, porque hay variantes de interés, hay variantes de preocupación y hay variantes que la Organización Mundial de la Salud dice las vamos a considerar como variantes de monitoreo. Bueno, las de preocupación han sido de preocupación porque se transmiten con mayor facilidad, como el caso de la variante Delta, pero también la alfa, la beta, la gamma y la delta tienen mayor transmisión.
Afortunadamente, por ahora, ninguna de ellas parece comportarse con mayor gravedad. Afortunadamente, la mayor parte de ellas parecen seguir teniendo una buena respuesta del sistema inmune a estas variantes o a la contención de estas variantes. Ya hay algunos indicios de que alguna de ellas, por ejemplo, la variante P1 de Brasil, pudiera tener algo de resistencia al sistema inmune, a la neutralización del sistema inmune generado a través de las vacunas. Ese sería un hecho muy preocupante, que en algún momento surgiera una variante que tuviera la capacidad de burlar la respuesta inmune que se generó con las vacunas que se vienen utilizando, porque ahí estaríamos en una situación en donde podría volver a resurgir otra gran ola pandémica, y también podría darse el caso de que si una variante se presentara con mayor gravedad y que pudiera generar, por lo tanto, mayor carga viral y mayor índice de transmisión, eso también pudiera generar nuevas olas pandémicas. Entonces, ahora sí que la variable de las variantes que puedan surgir es un ingrediente importante en lo relativo a cómo se visualiza el futuro de la pandemia. Pues esperemos que no ocurra, doctor, esperemos que conforme vayamos cerrando el paso a este virus, le demos menos oportunidad de que se replique y entonces de que se equivoque y entonces de que surjan nuevas variantes y que la inmunización, ya sea por vía natural o por vacunas, alcance pronto ese porcentaje que todos deseamos para ya comenzar a ver este descenso. Y me parece, doctor, que otro de los factores importantes de ver en los próximos meses será, esperemos que así sea, ya un medicamento directamente para tratar COVID-19. Definitivamente ese es otro factor fundamental. Ya hay muchos fármacos en trayecto a través de ensayos clínicos que son promisorios y que esperemos que alguno de ellos termine por ser altamente eficaz, seguro para su utilización de manera generalizada, que tenga una duración prolongada en cuanto a que no se genere resistencia viral, y ese escenario vendría a ayudar mucho al control de la pandemia en conjunto con las vacunas y en conjunto con la inmunidad natural que un alto porcentaje de la población ya tiene. Doctor, nos quedan apenas un par de minutos para despedirnos, pero a mí me gustaría dedicarlos a otra buena noticia, la llegada de la autorización para la vacuna Moderna en México, lo cual sin duda alguna viene a sumar ya, son 8 vacunas las que ya se aplican en nuestro país, doctor. Sí, Belén, cuando un país tiene una gama de posibilidades, en este caso de vacunas para COVID-19, la cobertura puede ser mayor, se puede acelerar el paso para lograr los objetivos de 80% de población inmunizada, pero no solo eso, Belén, también recordemos que algunas vacunas están teniendo ya mucho avance en cuanto a los protocolos para ser utilizadas con otros grupos de la población, como el caso de los niños. Entonces, el tener estas autorizaciones permite que, una vez concluidos los protocolos de investigación, por ejemplo, para su uso en niños, eso puede ayudar a que muy rápido también este grupo pueda ser vacunado y entonces se logre la protección universal de una determinada sociedad. Hasta ahora, Moderna ha sido una buena vacuna, doctor. Buenísima vacuna, indudablemente. En los Estados Unidos, las principales vacunas que se utilizan son Moderna, que precisamente fue desarrollada por Laboratorios Moderna de forma conjunta con los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, la vacuna Pfizer, desarrollada por Laboratorios Pfizer en conjunto con un instituto de investigación alemán que es BioNTech, y la vacuna de Johnson & Johnson, una compañía farmacéutica de además biotecnología de muy alto nivel, que es una vacuna de dosis única y que ha mostrado altos niveles de eficacia y seguridad. Doctor, muchísimas gracias. Con todo gusto, Belén. Gracias como siempre. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.